El sonido del chofar y ya vamos a, denme un momentito para, ya les dijiste que apagaran el internet. Déjenme, voy a desconectar el internet nomás para que no se me va a desconectar de la computadora la transmisión y que podamos estar ahí conectados. Ok. Bueno, vamos a empezar a ver cómo pongo esto. Así que, vamos a ver. ¿Por qué no me da? Déjenme ver. Déjenme ver solo. Parece que se me fue una conexión. Déjenme un segundito. Solo déjenme ver algo. Ok. Se me perdió una conexión. Denme un segundito. Vamos a empezar con esto. Ya voy a empezar, solo que perdí algo. Lo tengo que volver a poner. Denme un segundo. Y con esto vamos a empezar. Ok, ahí estoy. Ya conecté. Amén. Pensé que no me quería hacer. Ok. Ahora sí. Vamos a empezar. Ya vamos a entrar en vivo. Ahorita les digo cuándo entramos en vivo. Ok. Estamos ahí. Espero que no se me vaya a caer esto y cualquier cosa pues yo les aviso. Ok. ¿Me escuchan todos, verdad? ¿Me escuchan bien? Ahorita voy a entrar en vivo. Aquí se los... Ok. ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Sí se me escucha bien? Sí, hermano. Amén, hermanos. Sí se escucha bien. Ok. Ok, estamos. Bueno, vamos a empezar y también voy a poner el Shema. Vamos a empezar con el Shema. Poner aquí. Shema. Ok, vamos a ir en vivo. Estamos en vivo. Bueno, shalom a todos los hermanos. Bendiciones. Somos EMC Shalom Las Vegas. Gracias le damos por la oportunidad de estar aquí con nosotros el día de hoy, acompañándonos en un estudio más. Hoy vamos a compartir un tema muy importante y muy edificante que se llama Yeshua, la trompeta final, el gran jubileo, y vino a proclamar libertad a todo aquel que en él cree. Amén. Así que yo les pido a todos mis amados hermanos que compartan en Facebook, que promocionen este mensaje y que sea el Eterno edificando, ¿no? Que sea el Eterno siendo exaltado a través de este mensaje y que
y que podamos entender cuál fue el propósito del Mesías. Él no solo vino a morir, Él vino a darnos vida y vino a darnos una herencia, vino a darnos libertad. ¿De dónde viene la libertad y por qué era necesario que ese cordero muriera? Así que yo espero, hermanos, que hoy podamos disfrutar este mensaje. Vamos a empezar este mensaje con el sonido del shofar y de ahí cantamos el Shema entre todos. Así que yo les pido, por favor, que digan conmigo ahí: bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey soberano del universo, que nos has consagrado con tus mandamientos y nos has dado la ordenanza de escuchar el sonido del shofar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, Padre. Amén y amén. Así que vamos a hacer el sonido del shofar en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a poner el Shema Israel. Ya con eso empezamos nuestra transmisión. Amén. Que el Eterno los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Shalom. Júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Guardar la gloria a través de Yeshua. Proclama en tu voz, cantemos a Yahweh. Yeshua te alabó el honor y todo el valer. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su rey. Del rey Yeshua todos cantarán. Shema Israel, Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en Sinai, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en Sinai, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en Sinai, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh
Yeshua dejó oído Israel escuchar el sonido del shofar. Clamar la salvación a través de Yeshua. Proclama y todo canten a Yahweh. Delante de Yahweh. Shema, Shema Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en sija, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yeshua te ha arrancado el honor y todo el jalel. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su rey. De tu rey Yeshua todos cantarán. Shema Israel, Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en sija, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en sija, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh. Amén. Bendito sea nuestro Abba, nuestro Padre Celestial en los cielos. A Él sea el honor, la gloria y la exaltación. Así que bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este estudio de la porción semanal. Hoy estamos en la porción semanal número 32, que se llama Bejar. Esta semana también teníamos que cubrir la 32 y la 33, pero como el estudio es tan intenso que solo vamos a poder abarcar la parashá número 32, que va desde Levítico 25:1 hasta Levítico 26:2. Amén. Así que la parashá es la número 32, o la porción de esta semana se llama Bejar, que significa en la montaña. Esa es su traducción al español. Y esta básicamente habla del día del jubileo. Habla de los años Shemitah, o de los 7 años, habla del jubileo. Así que hoy vamos a hacer una conexión directa entre el libro de Levítico, y vamos a hacer una conexión directa con el Mesías. Cómo eso nos afecta en nuestros días, cómo el Eterno tiene un plan perfecto diseñado, cómo el Eterno es el soberano, que Él todo lo que dice se hace. Incluso personas en la política
que no tienen nada que ver con el Eterno, que no creen en Él, que no son creyentes, el Eterno a través de ellos usa expresiones y hace cosas que ellos no se dan cuenta, pero lo único que hacen es seguir la voluntad del Eterno. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que gobierna el cielo y la tierra, que es el dueño de todas las cosas y que ha creado todas las cosas. Así que yo les invito en este estudio, es el estudio de la Parashá número 32 y su título es Yeshua, la trompeta final, el gran jubileo. Vino a proclamar libertad a todo aquel que en él cree. Así que yo les pido que me acompañen a través de ese tema y que puedan compartir. Así que les pido por favor que compartan en sus redes sociales, compartan este mensaje que yo sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Amén. Y vamos a empezar. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar leyendo Levítico 25 porque es donde está la porción que vamos a estudiar. Levítico 25. Vamos a estudiar Levítico 25 y vamos a ir a Levítico 25:1. Y vamos a decir de la siguiente manera, Levítico 25:1 dice, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo, ese es el título. Levítico 25:1 dice, en el monte, y aquí está hablando del monte Sinaí, Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y siempre lo hemos hablado, es que generalmente se maneja que solo los 10 mandamientos le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Pero hoy podemos ver a través del estudio de la Parashá que no solo fueron los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí. En realidad podemos nosotros leer hasta que termine el libro de Levítico y vamos a ver que hasta el libro de Levítico todos los mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí, incluyendo el año del jubileo. Ha sido una mala enseñanza muchas veces entender que solo los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí. Hoy podemos ver a través de Levítico 25 y estamos hablando del año del jubileo, a punto casi de terminar el libro de Levítico, y podemos ver que dice en la montaña del monte Sinaí, el eterno Dios Yahweh dijo, dile a los hijos de Israel, cuando ustedes entren a la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat, un reposo. Shabbat significa reposo para Yahweh. ¿Por qué para Yahweh? Porque todo lo que nosotros hacemos y lo que tenemos que hacer tiene que ser para el Eterno. Amén. Así que la misma tierra aún tiene que descansar para el Eterno. Es para Él. 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto. Voy por el 25:4. Pero el 7º año será un Shabbat de descanso completo, un tiempo de reposo completo para la tierra. Es un reposo para Yahweh. Ustedes no plantarán en sus campos ni podarán sus viñas. No recogerán lo que crezca por sí solo de la cera dejada de cosechas anteriores y no recogerán las uvas de sus viñas sin atender. Será un año de descanso completo para la tierra. Nosotros podemos conectar y hoy no vamos a ahondar en esta parte, pero sabemos que el texto 3 tiene una conexión directa con Éxodo 20, de Éxodo 24 en adelante, cuando hablamos también del día de reposo, porque el día de reposo el Eterno dice, ustedes trabajarán 6 días y el 7º descansarán. Pero si hacemos una conexión más profunda, sabemos que el Eterno sacó al hombre de la tierra. O sea que nosotros representamos esta tierra también, que nosotros tenemos que tener descanso. Hoy tenemos un mundo tan agitado. Bueno, antes del COVID, antes de la pandemia, teníamos un mundo tan agitado que trabajábamos los 8 días a la semana, 24 horas al día, y estábamos matando nuestro propio templo. El Eterno por eso hoy le ha puesto un alto a la humanidad, para que descanse. Porque desde que Él creó la fundación del mundo, Él diseñó un día para que el hombre fuera bendecido a través del reposo. Así que nosotros podemos hacer una conexión directa entre Levítico 25, 3 y 4 con Éxodo 20 en lo que habla el día de reposo. Vamos por el 25, 6, dice, pero lo que la tierra produzca durante el año
de reposo será comida para todos ustedes. Tú, tu sirviente, tu criado, tu empleado, cualquiera que viva cerca de ti, tus animales de cría y los animales salvajes de la tierra de ustedes, todo lo que produzca la tierra puede usarse como comida. Contarán 7 Shabbatops, o sea, 7 semanas, 7 años completos, 7 por 7 años. Estos serán 49 años. Entonces, el 10º día del 7º mes, un Yom Kippur, y es un día de expiación, y ahorita vamos a entrar más a profundo acerca del Yom Kippur, dice que se hará sonar un golpe de chofar. Sonarán el chofar por toda la tierra. Yo quiero que le pongamos atención especial a Yom Kippur y al golpe de chofar, y ahorita lo vamos a ver a medida vayamos desarrollando el estudio, porque todo esto es una parte profética para el libro de Apocalipsis. El libro de Hebreos está directamente conectada con el día de Yom Kippur, el día de expiación. Tiene que ver con el sacerdocio, con el sacrificio del Mesías para hacernos limpios a nosotros. Así que ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre este tema. Y dice el texto 10, y dedicarán el año 50, proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un Yobel. Y esta palabra Yobel es lo que se nos ha traducido al español como jubileo. Para ustedes. Ustedes regresarán a todos a la tierra que les pertenece, y todos regresarán a su familia. Ese año 50 será un año de jubileo, un año Yobel para ustedes. En ese año no plantarán, recojan lo que crece por sí solo o recojan las uvas de la viña que no se han atendido, porque es un jubileo, será santo para ustedes. Cualquier cosa que los campos produzcan será comida para todos ustedes. En este año del jubileo, cada uno de ustedes regresará a la tierra que posee. Miren, solo para empezar a aplicar la parte profética, de esto, dice el Eterno que a Él le pertenece toda la tierra, incluyendo la tierra de Israel. Él es el dueño. Hoy tenemos naciones haciendo negocio con la tierra de Israel. Hoy tenemos gente queriendo usurpar y queriendo sacar al mismo pueblo de Israel, de Jerusalén y de Israel. El Eterno no lo va a permitir. Si hay algo que el Eterno no permite, es que mercadeen con su tierra, con lo que a Él le pertenece. Él dice en el libro de Isaías que Él puso su nombre en Jerusalén. La tierra de Jerusalén le pertenece al Eterno. Y es más, toda la tierra le pertenece al Eterno, todo el planeta, todo lo que en él hay. A nosotros el Eterno como siervo nos ha dado autoridad sobre la tierra. A través de Adán podemos ver que le dijo, sonyuga la tierra y lo que en ella hay. Pero la potestad, el dueño, el autor de la tierra se llama Yahweh Sebaot. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Amén. Así que seguimos caminando. Vamos a ver primeramente, el Eterno leíamos en Levítico, que mencionaba múltiplos de 7. ¿Por qué son importantes estos múltiplos de 7? Realmente el 7 tiene una gran relevancia en la Biblia. Hoy no vamos a tocar cada una de las 7 cosas que vamos a desglosar aquí, pero sabemos que el 7 tiene un gran significado en la Biblia. Hablamos, y aquí voy a ir un poco más despacio, de los 7 días de la creación. La Escritura nos dice que para Dios, para el Eterno Yahweh, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, si nos fijamos proféticamente, entre los días de la creación nos está hablando de 7000 años. Recordemos que todo empezó con 7 días. 6 días hizo todas las cosas y al 7º descansó. Y ahora si multiplicamos 6 días o 7 días, son 7000 años. Conforme a la cuenta del judaísmo, después de Adán, vamos en el año 5780. A punto estamos de cumplir los 6000 años, donde se espera que nuestro Mesías venga. Sabemos que hay una cuenta que se perdió, muchos aseguran, y por las cosas que estamos viendo en los cielos, las señales en los cielos y en la tierra, estamos a punto de entrar a este año 6000, donde va a ser la venida del Mesías Yeshua.
Así que también podemos ver que desde el principio de la creación, el Eterno nos estaba hablando proféticamente de 6 días que también están representados en la menorá, 6 días de la creación, y el séptimo es un Shabbat, es un día de reposo que se va a ver reflejado en el reino milenial del Mesías, cuando Él venga y reine sobre la tierra por 1000 años, porque Él le hizo la promesa a David de que un descendiente de Él iba a reinar sobre la tierra con vara de hierro por 1000 años. Y si sacamos el múltiplo, hay una parte en el libro de Génesis, si no me equivoco, 6, no lo puse, pero usted lo puede buscar, donde el Eterno Yahweh le dijo: 120, mi espíritu no contenderá más con el hombre, y su vida será 120 años. Pero esto no se trataba de años físicos, se trataba de jubileos, de lo que estamos hablando exactamente en Levítico 25. ¿Y qué dice la palabra? Que cada jubileo son 50 años. O sea que si usted multiplica los 120 jubileos por 50 años, iban a ser exactamente 6,000 años, que son los que tienen que ver con la creación, los primeros 6 días de la creación, y después se entra al Shabbat o al reposo. Así que aún proféticamente, desde que el Eterno creó el cielo y la tierra, Él ya nos venía hablando de un reposo, de por qué es necesario que el hombre repose, porque aún él mismo reposó en el séptimo día, después de que él creó todas las cosas. Amén. Así que yo espero que esto esté teniendo sentido. Vamos a hacer un corto panorama del número 7. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer un corto panorama del 7. Dice: también están los 7 espíritus del Eterno. Están las 7 iglesias. Están los 7 sellos. El día central de la semana es el Shabbat. Son 7 fiestas en el calendario bíblico. Fueron 7 semanas para la entrega de la Torá, y esta parte es muy importante porque hoy nosotros celebramos el día de Pentecostés y nunca consideramos que el día de Pentecostés está directamente relacionado con el tiempo del jubileo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Pentecostés se cuentan 7 semanas completas, y al siguiente día, que es 50, se celebra Pentecostés. En hebreo se dice Shavuot, la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. Así que aún los que hemos creído y que nos decimos llamar pentecostales, deberíamos de tomar en cuenta que eso tiene que ver proféticamente con el reino milenial y el tiempo del jubileo. Amén. Ok. Seguimos. Tenemos 7 cavidades en nuestra cara. Hace unos días tocábamos con los hermanos que aún nuestra cara es como una menorá, como este símbolo que estamos viendo aquí. Es como una menorá porque tenemos 7 cavidades en nuestra cara. Una boda hebrea, la mujer rodea 7 veces al marido. Y el día 50 en la mentalidad hebrea representa tiempo de boda. Así que aun cuando nosotros lleguemos al último tiempo del día 6,000 y que nuestro Mesías venga, aún todo este tiempo está conectado con la boda del Cordero. Amén. Así que cosas importantes que ocurren en un jubileo. Estamos viendo la relevancia del número 7. Ahora vamos a ver también cosas importantes que ocurren en un jubileo. Los habitantes de la tierra en Israel y que forman parte de ella, y por eso aclaro, porque esto no es para todos. Dice la Escritura que nosotros tenemos acceso al reino del Eterno a través del Mesías. Para poder recibir toda esta gracia y este favor del Rey de Reyes, nosotros necesitamos ser parte del pueblo del Eterno. A este lado del mundo se nos conoce como el Israel espiritual, pero vamos, bíblicamente no existe Israel espiritual. Bíblicamente lo que existe es el pueblo de Israel, y nosotros, a través del Mesías, somos injertados en Israel. O sea que somos parte de Israel.
el Mesías Yeshua, a través de su muerte y a través de su sangre, Él nos ha hecho ahora partícipe de la rica savia que es Israel. Dice que nosotros no sostenemos a la raíz, sino que la raíz nos sostiene a nosotros. Así que nosotros fuimos hechos parte de Israel por medio de Yeshua, y esta es una cosa muy importante que hay que entender. Amén. Así que dice, los habitantes de la tierra en Israel tienen que formar y ser parte de ella. Ellos reciben libertad. Ellos reciben libertad. Ellos reciben libertad. Es un año de regocijo, un año de alegría. El jubileo es completamente un año de felicidad. Todos pueden regresar a sus posesiones originales. Regresan a sus familias. Es un año de reposo. Es un año de redención y de perdón de deudas. Miren la justicia de nuestro Rey. Miremos y entendamos lo benevolente y lo grande, poderoso, majestuoso, exaltado que es nuestro Dios. Este es el Dios que yo le quiero presentar el día de hoy. Un Dios bueno, un Dios sublime, un Dios que si usted obedece, que si usted le entrega su vida por completo, no importa lo que haya hecho antes. Hoy Él nos, a través de Yeshua, Él nos da el perdón de nuestros pecados y nos acepta en su familia, nos acepta en su reino y nos da todas las bendiciones que le fueron prometidas al pueblo de Israel desde tiempos antiguos. Él es bueno, Él es soberano y Él da sin medida y sin reserva, a tal grado que nos entregó a su Hijo amado para que pagara la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y eso es un jubileo. Miren lo interesante de esto. Un dato importante a resaltar es que en el antiguo Medio Oriente las amnistías o los perdones o los jubileos, las faltas de perdón ocurrían a través del Estado o a través de reyes si ellos querían. En el antiguo Medio Oriente era si a un rey le placía tener misericordia de su consiervo o de su esclavo. Pero el rey de Israel, Yahweh Sebaot, él decretó un tiempo, 7 veces 7, y el 50 será un año de jubileo para todos. Y era un regalo de parte de él establecido por siempre y para siempre. Él no depende de si un día amaneció de buenas, un día amaneció de malas, otro día quiso, otro día no quiso. Los que nos hemos alejado del Eterno somos nosotros. Él sigue siendo fiel. Amén. Continuamos. Volvemos a Levítico 25:10. Y dice, y aquí es donde vamos a empezar el estudio, y dice, y dedicaron el año 50, un segundito, dice, y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un jubileo para ustedes. Regresarán todos a la tierra que les pertenece y todos regresarán a su familia. Ese año 50 será un yobel, un jubileo para ustedes. En ese año no plantarán, recojan lo que crece por sí solo o recojan las uvas de las viñas que no se han atendido, porque es un jubileo, será santo para ustedes. Cualquier cosa que los campos produzcan será comida para todos. Imagínense cuán bueno es nuestro Rey, que Él otorga comida para todos. Él otorga comida, Él dice que Él sale, Él hace salir el sol para buenos y malos. Él no se fija, Él siempre tiene misericordia con cada una de las criaturas que Él ha creado para su propia gloria. Dice, cada uno de ustedes regresará. Vamos a empezar entendiendo un poquito la palabra jubileos. Y aquí es donde vamos a empezar ahora el estudio del día de hoy. Yobel, literalmente jubileo, en griego, pero en hebreo es la palabra Yobel, que significa cuerno de carnero, o también se le llama trompeta. Cuando nosotros sonamos el shofar, debemos de entender que lo que estamos haciendo es anunciando, haciendo un toque de shofar, anunciando un jubileo también.
El cuerno, y aquí es donde vamos a empezar a entender algunas cosas, porque muchas veces hablamos del jubileo, pero no entendemos de qué manera se daba. Mira lo que dice: el cuerno debía de sonar en todo Israel el día de expiación para anunciar el comienzo del año 50. O sea, que cuando en el año 49 se llegaba al día de expiación, hasta después del día de expiación, cuando se terminaba el día de expiación, era que se sonaba el cuerno para empezar el año 50 del jubileo. El 49 día de expiación y el 50, o sea que después de que terminaba el día de expiación o el día de Yom Kippur, hasta después de empezar el día de Yom Kippur, es que se podía empezar el año del jubileo. Las prohibiciones durante el jubileo son exactamente las mismas que el Shabbat semanal. Existe un nexo muy importante entre el jubileo y el día de Shavuot o Pentecostés, ya que ambos trabajan con múltiplos de 7, 7 por 7, luego el 50. Proféticamente podemos decir que en ese 50 se cumplirán varias profecías. Una de ellas, y este es el mensaje para cada uno de ustedes y de nosotros, que si le somos fieles al Eterno, seremos libres de este sistema opresor. Él va a ser nuestro rey. Segundo, volveremos al Edén, de donde fuimos exiliados, porque salimos expulsados del jardín del Edén. Pero si nos damos cuenta y estudiamos, la Biblia empieza en el Edén y termina en el Edén. O sea que también seremos vueltos al jardín del Edén. De ahí regresaremos a nuestras familias, porque cada uno de nosotros perdió la identidad. Pero Él dice que Él nos va a devolver a nuestra familia y todos seremos la esposa de nuestro Mesías. Y su Torá, sobre todas las cosas, sus mandamientos, serán sellados en nuestra mente y en nuestro corazón. Como estábamos viendo, el cuerno de carnero se tocaba al final del día de expiación. ¿Qué significa esto? Que para entrar a un jubileo se necesita el día de expiación. Sin expiación, sin Yom Kippur, no hay jubileo. ¿Por qué? Porque en el Yom Kippur o en el día de expiación se perdonan los pecados del pueblo y ahora es cuando usted puede pasar a disfrutar de la libertad y de la gracia de su rey. Nosotros no vamos a poder estar delante del Eterno con pecado. Necesitamos estar limpios. Era también una fiesta de 9 días, culminando en el día de expiación, con lo que establecía cierta solidaridad entre el perdón de las deudas y el perdón de los pecados. Fíjense que esta es una conexión sumamente interesantísima, porque en ese día, cuando la gente celebraba el día de expiación, la gente sabía que si el Eterno me perdonaba mis deudas, si el Eterno me perdonaba mis pecados, una manera de reflejarlo era perdonando las deudas de los demás, porque sabíamos la benevolencia que habíamos tenido, que el Eterno ha tenido con nosotros. Ahorita vamos a tocar un punto sumamente importante de eso. Así que, así es nuestro Rey. Él es benévolo con nosotros para que nosotros podamos ser benévolos con nuestro prójimo. Lastimosamente, el día de hoy estamos alejados, muy lejos, endurecidos de amar a nuestro prójimo y de perdonar deudas muchas veces. Nos convertimos en opresores. Decimos que creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y lo que hacemos es oprimir al pobre, oprimir a la viuda y oprimir al huérfano. Ese no es el carácter del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El carácter del Dios de Abraham, Isaac y Jacob es siempre preocuparse por la viuda, el huérfano, el necesitado y que su pueblo tenga todo lo que él necesita. Amén. Así que seguimos. Vamos a empezar, y aquí es donde se va a poner interesante la cosa. Vamos a empezar estudiando por Judá los jubileos. El cautiverio de Judá en Babilonia marca uno de los momentos más importantes en la historia bíblica. Este exilio formó parte del juicio de Dios contra su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento,
¿Cuánto tiempo duró y por qué es tan importante para nosotros hoy entender el exilio de Judá? Judá, de los 836 años que estuvo en la tierra prometida, en Jerusalén, solo guardó y observó 400 años. Pero durante 436 años se olvidaron del mandamiento, lo que terminó con un exilio de 70 años. Y ahorita vamos a ver por qué esta parte es tan profética. Miren, si hay algo que vamos a aprender el día de hoy, es que lo de Judá es sumamente profético. El exilio de Babilonia. Así que para empezar, el profeta Jeremías profetizó alrededor del año 600. Aquí lo voy a buscar, quiero buscar Jeremías también. Vamos al año 600 sobre el tiempo del exilio, afirmando que duraría 70 años. Así que vamos a ver Jeremías 25 del 11 al 14. Vamos a leer Jeremías 25 del 11 al 14. ¿Todo bien? No se me desesperen que ahorita vamos a entrar a lo bueno y a lo perfecto del Eterno. Jeremías 25 del 11 al 14 dice de la siguiente manera. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espada, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Y póngale atención al rey de Babilonia. Ahorita le voy a decir por qué. Pongámosle atención a la parte del rey de Babilonia. Y aquella por su maldad ha dicho Yahweh, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aquí mismo vamos a leer ahora Jeremías 29:10. Vamos a leer 29:10. 29:10. Vamos a leer Jeremías 29:10 ahora. Y dice Jeremías 29:10. Dice, porque así dice Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjense lo que estaba profetizando el Eterno, que ellos iban a ir exiliados por 70 años a Jerusalén, a Babilonia. Iban a ir al exilio babilónico. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Un despojo de la tierra. Ahora vamos a leer Segunda de Crónicas 36 del 20 al 21. Y ahorita vamos a entrar por qué es tan profético esto. Segunda de Crónicas 36 del 20 al 21 dice, para que se cumpla la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra, oiga bien, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El Eterno, Yahweh, desquitó el tiempo que ellos no guardaron, el tiempo del reposo en la tierra prometida. Hermanos, esto es sumamente serio. Esto es sumamente serio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo también un contraste entre la tierra y nuestro cuerpo. Entre la tierra y nuestro cuerpo. Yahweh castigó al pueblo por no entregar, por no hacer el reposo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que nosotros debemos de reposar y no explotar nuestro cuerpo, porque al final también nuestro cuerpo solo le pertenece al Eterno, lo dio. Así que yo les vamos a seguir. Déjenme ver, no sé por qué vimos. Ok, seguimos. El pueblo de Judá tuvo que pagar un alto precio
de exilio por no guardar el reposo. Amén. Ahora vamos a seguir, vamos a ir a Daniel 9:2. Daniel 9:2. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que estamos viendo que literalmente el pueblo fue exiliado por no cumplir con el mandamiento de guardar los años Shemitah y de guardar el tiempo del reposo de la tierra. Y el Eterno hizo que durante todo este exilio Judá pagara y el pueblo de Israel pague por no haberle entregado el descanso a la tierra. Así que podemos decir que los de Judá volvieron a la tierra según Ezequiel, y aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque según Ezequiel, probablemente Judá regresó en un jubileo. En el mismo tiempo que había un jubileo, también Judá regresa a la tierra de Israel. O sea que estamos viendo que se cumple la parte del jubileo cuando dice que el dueño volverá a su tierra. Vamos a ir a Ezequiel 46, 17 y 18. Ezequiel 46, 17 y 18, mire lo que dice. Ezequiel 46, 17 y 18. Dice lo siguiente: así ha dicho Yahweh el Señor, si el príncipe diere de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si heredad diere, si su heredad diere parte alguno de sus siervos, será hasta el año del jubileo. ¿Qué dijo el Eterno de Ciro? Que era siervo de él. A Ciro mi siervo los he entregado para que los lleven al exilio. Entonces él está diciendo, mire lo que está diciendo: mas si de su heredad diere parte alguno de sus siervos, será hasta el año del jubileo y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. O sea, estamos viendo que aquí, hermanos, el regreso de Judá se cumple cabal y exacto como el Eterno dice. Mire lo que dice. Vamos a seguir. Y aquí es donde está lo tremendo. Porque resulta que según el libro del oráculo de Jonathan Cahn, en el 2017, vamos a leer esta parte, en el 2017 y en el 1967 se cumplieron jubileos y pasaron cosas en el pueblo de Israel. Vamos a leer esta porción del libro del oráculo de Jonathan Cahn y vamos a ver cómo exactamente se cumplen los jubileos. Se cumple la palabra del Eterno y Él usa a quien Él tenga que usar para que todo se cumpla como Él dice. Dice: volví a las ruinas del antiguo palacio. El oráculo estaba sentado en uno de sus muros bajos. Me reuní. La visión de la guarida de los dragones que estaba viendo. ¿Recuerdas que te hablé de otorgar el reconocimiento y la autoridad legal? Que en el jubileo no se trata solamente de que uno regrese a su territorio. Oiga bien, esta parte es bien interesante. Porque dice que no solo se trata de que uno vuelva a la tierra, sino que ese retorno tenga una autoridad legal. Miren, esta parte es sumamente importante para nosotros que creemos en el Mesías, porque todo tiene que ser conforme a la constitución del Eterno. Nosotros queremos tener vida eterna, queremos tener
las promesas del pueblo de Israel, pero no queremos guardar los mandamientos del Padre. Todo, para que todo tenga vigencia en nuestra vida, tenemos que hacer las cosas de una manera legal. Y la manera legal de hacer las cosas es guardando la constitución que el Padre le dio a Israel. La constitución se llama Torá, se llaman mandamientos. Si nosotros queremos hacer las cosas por otro lado, lo estamos haciendo de una manera ilegal. Por eso es tan importante que aprendamos a guardar los mandamientos y estatutos, porque esa es la autoridad legal que el Eterno nos confiere para pertenecer a su pueblo. Entonces, fíjense lo que sucedía, que en el jubileo no solo se trata solamente de que uno regrese al territorio, o sea que no solo se trata de que nosotros lleguemos a Jerusalén, sino que se trata de que suceda conforme a la autoridad legal. Tiene que ser reconocido. Y miren lo que sucedió en 1967. Dice que tenía que ser reconocida Jerusalén por las autoridades gubernamentales. Y en el retorno de Israel en Jerusalén era la única cosa que nunca se dio. Nadie la había reconocido legalmente a Jerusalén. Y la potencia líder del mundo y la autoridad era Estados Unidos. Y ningún presidente quería desafiar al mundo para otorgar ese reconocimiento. Sin embargo, en el 2017, que era otro jubileo, era el primer jubileo después del retorno de Israel a Jerusalén. Y una de las manifestaciones del jubileo es que el propietario reciba un reconocimiento y la autorización legal de su retorno a la tierra. Pero tú dijiste que Trump firmó la exención, así que no hubo ningún reconocimiento. Dice que él lo firmó en junio. La exención duraba 6 meses. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Esa parte nos lleva a diciembre. Eso sería el final del año del jubileo. Y si el misterio ha de manifestarse, dijo el oráculo, tendrá que manifestarse entonces. Y lo hizo. El 6 de diciembre del 2017, el presidente Donald Trump entró al salón de recepción diplomática de la Casa Blanca con un anuncio para el mundo. He decidido, dijo él, que es tiempo de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. A lo largo de todos estos años, los presidentes representando a Estados Unidos se han rehusado a reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. De hecho, nos hemos negado del todo a reconocer cualquier capital israelí. Pero hoy, dijo Donald Trump, finalmente reconoceremos lo obvio, que Jerusalén es la capital de Israel. Y eso se dio en un jubileo. La declaración del presidente concernía a la nación del jubileo. O sea, usted va a creer que nosotros tenemos un Dios cualquiera, que él va a usar a quien él le plazca. Él va a usar a quien él le plazca para que haga las cosas que él quiere. Dios usó a Donald Trump para que diera la declaración de que Jerusalén es la capital de Israel y la reconoció públicamente en un jubileo. En el tiempo del jubileo. Fíjense, exactamente lo que estamos viendo que pasó con Judá y el exilio babilónico. Por eso es que quería hacer la conexión, porque hoy, cientos de años después, pasa exactamente lo mismo. Jerusalén es reconocida como la capital de Israel por un presidente estadounidense. Y nadie lo había querido hacer durante mucho tiempo atrás. Eso es tremendo. Y ese es el poder del Dios que yo le estoy presentando el día de hoy. Dice lo siguiente, la declaración del presidente concernía a la nación del jubileo, Israel, la ciudad del jubileo, Jerusalén y al retorno y restauración de la posesión ancestral, que era lo que nos decía el jubileo que el Eterno decretó 4,000 años atrás, que en el tiempo del jubileo la tierra volvería a sus dueños originales. ¿Y qué pasó ahorita en el 2017 cuando Jerusalén fue declarada? Se cumple la parte del Levítico. Vuelve a sus dueños originales. Eso solo lo puede hacer el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Ese es mi Dios y ese es el Dios que presentamos. Dice, volvía a la tierra ancestral a quienes le pertenecía, el tema central del jubileo. Ese fue el evento del jubileo. El 50º año había llegado y de nuevo, como un reloj, el misterio del jubileo se había manifestado. Era la restauración que faltó en el jubileo de 1967, el reconocimiento legal del retorno. Sí, y así como Balfour y Truman fueron representantes de las potencias mundiales de su época, de la misma manera lo fue Trump en el jubileo del 2017. El rey guerrero en mi visión, porque este hombre está diciendo que tenía una visión, era Trump, sí. Y la mujer encadenada en el centro del círculo de dragones, ella representaba a Jerusalén, la ciudad real y santa. Jerusalén es comparada a esa mujer. Sí, y en el año del jubileo ella fue liberada. El evento fue trascendental. Era la primera vez que un presidente estadounidense había reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. La primera vez en la historia moderna que algún líder mundial o nación haya reconocido a Jerusalén como la capital de Israel o siquiera que pertenecía a Israel. Y era la primera vez que algún poder mayor había reconocido a Jerusalén como la capital de Israel desde los tiempos antiguos. Para encontrar algún otro ejemplo de un reconocimiento así, uno tendría que remontarse al menos, ¿saben hace cuánto fue eso? La última vez que sucedió eso fue hace 2000 años. Y para hallar cualquier ejemplo de una potencia mundial apoyando realmente el retorno del pueblo judío a Jerusalén, afirmando activamente a la ciudad como la capital de Israel y emitiendo una proclamación al respecto, uno tendría que remontarse casi 2500 años a los días del imperio persa. Eso es algo tremendo, porque nadie durante 2000 años se había atrevido a decir que Jerusalén era la capital de Israel. Eso lo vino a hacer Donald Trump en un tiempo de jubileo. Eso es tremendo. Amén. Aquí, bueno, ya usando al pueblo de, teniendo al pueblo de, vamos a, teniendo al pueblo de, oh, teniendo al pueblo de Judá como ejemplo, vamos a hacer ahora una conexión. Vamos a hacer ahora una conexión. Vamos a hacer la conexión con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la conexión con Yeshua o Jesús? ¿Cuál es la conexión del jubileo con Jesucristo o Yeshua, nombre en hebreo? Pues todo, todo. Vamos a presentar y aquí les presento. Voy a presentarles esta parte. Yeshua, ahorita vamos a ver por qué. Resulta que la palabra jubileo en griego es la palabra efises. Ya vimos un poquito acerca de eso hace unas cuantas clases. La palabra efises en griego significa remisión, perdón o libertad. Lo que habíamos visto como la palabra yovel en hebreo, que significa cuerno de carnero, tiene que ver con restauración, perdón o liberación. Ahorita vamos a ver aquí una plantilla que puse que tiene que ver con la palabra en griego efises, que es perdón o liberar, y muchas veces se usa como remisión, forgiveness, como olvidarlo, como perdonarlo, release, como dejar ir, y freedom, que tiene que ver esta parte aquí con libertad, como dejar libre. Y todo esto fue lo que Yeshua vino a hacer por nosotros. Él vino a perdonarnos, Él vino a libertarnos y Él vino a hacernos libres, a quitar todo ese peso que nosotros teníamos. Y ahora lo vamos a volver y comprobar en sus palabras. Por eso no importa, hermanos, el día de hoy. Hoy puede ser ese jubileo para ti y para mí. Para nosotros que hemos llevado carga, que no ha sido fácil todo este tiempo, que no hemos sabido en quién confiar, que no hemos tenido o que hemos sido oprimidos o que estamos siendo oprimidos por este sistema que tenemos que trabajar día y noche, este sistema que no para de cobrarnos taxes,
Ahorita vamos a hacer una conexión con Galilea. Este sistema opresor que nos tiene encerrados en nuestra casa, este sistema que si tú no pagas tus taxes o no pagas tu carro, te lo quitan. Este sistema que ha habido momentos que nos controlan la comida, que nos cobran la medicina. Ese sistema donde tenemos que pagar todo, es un sistema opresor. Aparte de eso, todavía le ponemos las cosas que estamos viendo en la casa. El Mesías Yeshua, Él vino a darnos libertad, a darnos perdón, a darnos remisión de pecados, a que fuéramos libres y a tener una esperanza. Él murió por todo esto. Él nos ama tanto que entregó su propia vida. No importa en la situación que usted esté, no importa en la situación que yo esté, Él nos hace libres. Él es nuestro Yobel, Él es nuestra Efices, Él es nuestro perdón, Él es nuestra libertad, Él es nuestra restauración. Él es todo para nosotros. Nosotros sin Él no somos nada. Miren, yo siempre le digo a la gente, hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios y no creo que exista un Dios. Siempre hablo de esto. Hay un pueblo a no sé cuántas miles de millas cruzando todo el mar Atlántico que da fe y testimonio de que Yahweh es verdad, de que Yahweh vive y Yahweh reina, de que Yahweh es el dueño del cielo y de la tierra. No existe poder humano sobre la tierra que pueda prometerle la cosecha de la tierra a ningún otro ser humano y mucho menos a un pueblo entero. No existe. Ni el sol ni la luna pueden decir que pueden asegurarnos la cosecha del año siguiente. Pero Yahweh dice en su escritura, si tú me obedeces y guardas mis mandamientos, tendrás para este año, para el otro y para el otro, y tus graneros rebosarán de mosto, y tendrás hasta que sobreabunde. Solo sigue y guarda mi voluntad. Y ese es el Dios que hoy estamos predicando aquí, ese Dios que no miente, ese Dios que guarda, ese Dios que libera. Ese Dios que suple. Eso es lo único que Él quiere, obediencia y obediencia para nuestro bien. Si nos hace reposar un día, si nos hace reposar un año, si nos hace reposar cada 7 años o cada 50 años, Él sabe cómo nos va a suplir, cómo nos va a llenar, cómo nos va a dar. Él ha prometido la cosecha de la tierra porque Él es el dueño de la tierra. Por eso Él solo dice, obedezcan mis mandamientos. Porque Él suple. Él es el suplidor de Israel. Vamos a ir a través de esto. Vamos a ir caminando a través de esto. Así que podemos ver esa palabra Efices, que ya está en el griego en el Nuevo Testamento. Está en el griego en el Nuevo Testamento. Y mire lo que nos dice en Lucas 4, y vamos a empezar a conectando Lucas 4, del 16 al 21. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Él iba en Shabbat a la sinagoga. Yeshua nunca violó el Shabbat. Él siempre guardaba los mandamientos. Amén. Dice, y fue en Shabbat a la sinagoga como de costumbre. Y no era una costumbre, era un mandamiento. Se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo de profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito. Y fíjense lo tremendo de esto, que en el momento que Yeshua lee el libro de Lucas, el libro de Isaías, dice él, el Rúa o el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos y a proclamar el año de favor de Yahweh. Todo eso tiene que ver con el año del jubileo, pero lo interesante es que en el mismo texto o en la misma porción, él lee 3 veces libertad, libertad y libertad. Libertad a los cautivos,
libertad a los que son oprimidos y a proclamar el año favorable delante del Eterno. Lo tremendo de esto es que el pueblo estaba siendo oprimido por los romanos. Entonces, imaginémonos nosotros en este tiempo, que nosotros no estamos tan mal como estaban en ese tiempo, pero imaginémonos nosotros que estamos siendo oprimidos por los romanos, que hoy el sistema nos oprime, que no teníamos derecho, no teníamos parte en la tierra, éramos vistos como, hay una cosa bien interesante, los romanos en el primer siglo miraban a los judíos como cuadrúpedos, como animales, y los judíos miraban a los romanos como cuadrúpedos y animales. Entonces, pero resulta que quien dominaba en el primer siglo era el Imperio Romano y ellos ejercían la presión. Por eso es que Barrabás se levantó para ser libertador del pueblo, pero él no era el Mesías. Pero el pueblo, ¿por qué creen que apoyaron a Barrabás? Porque Barrabás era una esperanza para ellos de salir de la opresión del pueblo del sistema romano. Entonces ahora, ayer estábamos estudiando y sabemos que los romanos hacían un juramento al César y a César lo miraban como Dios y César prometía suplirles a ellos y César era para ellos el que les daba todo, aunque los oprimía, pero hacían un juramento para estar debajo de la cobertura del César. Pero ahora viene Yeshua, vienen los apóstoles y ahora viene Yeshua y dice, cuando ellos estaban en aquella opresión, y Yeshua les dice, ahora yo vengo a proclamarles libertad, vengo a ofrecerles una herencia, vengo a darles un nombre, vengo a darles una tierra. Él estaba proclamando un jubileo. Él es nuestro jubileo. Y aún el día de hoy, 2000 años después de ser tan pecadores, después de haber entrado al mundo, después de haber hecho tanta cosa abominable en el mundo, el Mesías Yeshua viene y dice, yo te doy libertad, yo te perdono, yo te quito cualquier demonio, yo te entrego las llaves del reino para que vivas tú y tu familia. Vine a proclamarte el año favorable para que pertenezcas al reino de los cielos, al verdadero reino que ni la polilla ni el orín lo corrompen. Porque aún el día de hoy, todos, yo sé que muchos de todos nosotros soñamos con tener una ciudadanía americana. Muchos. Pero ahora el Eterno nos dice, hay una ciudadanía mejor, que es la ciudadanía del reino de los cielos. Y esa es la esperanza para todos nosotros. Y eso solo lo podemos alcanzar a través de Yeshua. Porque Él es nuestro jubileo. Amén. Espero que esto esté teniendo sentido. Apenas vamos a empezar con el estudio del Efesios. Mire lo que dice. Y aquí viene una parte tremendísima. Al proclamar estas palabras Yeshua de Lucas, él estaba diciendo literalmente, yo soy el jubileo. Él estaba diciendo que Él es nuestro libertador y salvador, ya que él pagó con su propia sangre la deuda de rescate por nosotros. Levítico, y mire qué interesante, porque Levítico 16, en el día de expiación, nos habla de que el sacerdote tenía que comprar el becerro de oro con su propio dinero. Yeshua se ofreció a sí mismo y fue comprado con el dinero del templo. O sea que se cumple que él como sumo sacerdote se proveyó a él mismo para cumplir con el mandamiento que se le había dado a Aarón en el día de expiación. Hay un pasaje claro acerca de que él es nuestro libertador y está en Romanos, pero no me asombra que esté en Romanos, me asombra de dónde sale. Mire lo que dice, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y mire lo que sigue. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Wow. Esa palabra libertador tiene que ver con Lucas, porque en Lucas Yeshua nos estaba diciendo que él era nuestro libertador. Entonces cuando dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, significa la impiedad, representa que no andemos en sus mandamientos, estatutos y decretos, que cuando creemos en el Mesías, él aparta de nosotros la impiedad y nos libera. Está proclamando un jubileo para nosotros. Y mire lo que dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Nos quitó la deuda. La deuda la quitó gratis. Esa es la gracia del Padre. Quitarnos la deuda gratis. Así que en cuanto al Evangelio, hablando de los de Judá, son enemigos para nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y mira lo que sigue. Yo aquí quiero poner un énfasis, un paréntesis, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque hoy en la actualidad se enseña que la iglesia reemplaza a Israel, que ahora la iglesia es la novia y que ya Israel pasó a segundo plano, o muchos lo conocemos en el sistema tradicional como la teología de reemplazo. Eso no es cierto. Mira, aquí el mismo texto nos está diciendo, hablando de los judíos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel. Dios llamó a un pueblo que se llama Israel y nosotros los gentiles ahora somos injertos a Israel, no Israel a nosotros. Nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Israel, en la rica savia del Eterno. Amén. Así que yo espero que esto esté teniendo sentido, que esté siendo de edificación y seguimos caminando. Yeshua siempre denunció la corrupción y porque, mire, este tema del jubileo nos alcanza hasta el día de hoy y aquí es donde vamos a ver algo bien interesante. Yeshua siempre consideró siempre su ministerio como un año jubilar, porque él era el jubileo, ya que vino a perdonar pecados, liberó endemoniados, perdonó deudas y sanó oprimidos. Mateo 9:6 nos dice, mire qué tremendo lo que sucede en Mateo 9:6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El Mesías Yeshua en el paralítico aplicó el perdón. Wow, dije, qué tremendo. Galilea, en los tiempos de Yeshua, estaba agobiada por deudas económicas. Si usted me dice que esto es parecido al día de hoy, no le voy a creer. Mire lo que dice. Galilea en los tiempos de Yeshua estaba agobiada por deudas económicas. Todo el mundo era presionado por el gobierno, los impuestos a Roma. El rey y los impuestos a Roma y al rey Herodes eran impagables. Muchos perdían sus casas, sus tierras, incluso su libertad por causa de las deudas. Oiga bien cómo estaba ahí. Por tanto, el perdón de deudas era una realidad muy significativa y libertadora. Por eso el Padre Nuestro es tan, por eso el Padre Nuestro es tan significativo, ya que es por excelencia la oración del jubileo. Lo que usted y yo hoy hemos conocido como el Padre Nuestro, toda la oración está conectada con el jubileo. Mire lo que vamos a ver. Esto está tremendo. Esto está tremendo porque Yahweh, Yeshua, nos dio la oración del Padre Nuestro con un simbolismo en el jubileo. Mire lo que dice el Padre Nuestro en Mateo 6, del 9 al 14. Ustedes deben orar así, dice. Padre nuestro que estás en el cielo, exaltamos al Eterno, diciéndole que santificado sea su nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan cotidiano. Fíjese, él le estaba diciendo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Él dice que él nos va a suplir nuestro pan siempre y cuando nosotros guardemos sus mandamientos. Y ahora mire la parte emblemática que está directamente conectada con el jubileo. Perdona nuestras deudas. ¿Qué se hacía en el jubileo? Se perdonaban las deudas. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Perdonar al que le debía y no convertirse en un opresor. Perdónanos, Padre, nuestras deudas. Miren, hoy ustedes y yo vivimos en un sistema que si usted le debe $1 a un lugar donde le vendieron un carro, le quitan el carro por $1 que deba. Si usted no pagó taxes, le quitan la casa. Hoy es un sistema opresor tremendo, pero el Mesías en su reino nos ofrece una ciudadanía israelita y ofrece ser justo y benevolente con nosotros. Él ofrece darnos de todas las riquezas que Él tiene desde la fundación del mundo para nosotros. Por eso es tan importante también que nosotros como creyentes en el Mesías mostremos la justicia y la bondad del Padre, perdonándonos los unos a los otros. Fíjense qué tremendo esto, porque hoy en día no queremos perdonar. El que me la hace me la paga, pero sí queremos alcanzar perdón en el eterno. Nosotros, el mismo Padre nuestro que tantas veces hemos leído y que tantas veces hemos recitado, que lo tenemos como un amuleto. Lo tenemos como un amuleto, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto está relacionado con el jubileo, porque tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros las ofensas. Hoy los matrimonios, el día de hoy los matrimonios no se perdonan. Pleito tras pleito, porque no hay perdón. El Eterno, a nosotros los que somos creyentes, a los que profesamos su nombre, el Eterno nos dice, aprendan a perdonar como yo los he perdonado a ustedes primero. Y en el día del juicio, cuando venga la ira sobre todas las naciones de la tierra, en Malaquías 3, del 16 en adelante, creo, si no me equivoco, dice, y en aquel día yo perdonaré sus pecados y serán un tesoro especial para mí, dice el Eterno. Y diferenciarán entre el que le sirve a Yahweh y el que no le sirve, entre el que guarda sus mandamientos y el que no los guarda. Yo sé que para muchos de nosotros no es fácil, pero el Eterno nos ama y Él dice que alcanzaremos gracia y benevolencia en el día que Él actúe contra toda la maldad de la tierra. Miren lo que nos dice. Y no nos voy por el 6:13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El 14 es clave, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, sépalo, que tampoco Él nos perdonará, no nos perdonará a nosotros. Eso tiene que ver con el jubileo, pero con un jubileo en nuestro corazón, un jubileo de dar libertad a los demás. Por eso Él dijo, este es el ayuno que yo quiero, que liberen al cautivo, que liberen al opresor, que no opriman más a la viuda, al huérfano, al necesitado. Hoy tenemos un sistema, unos políticos que nos oprimen y nos oprimen y nos oprimen. Hoy el precio se lo están subiendo a todo. Yo les pregunto a todas las personas que no creen que no existe un Dios que los pueda perdonar, ¿a dónde van a correr? ¿O a dónde vamos a correr cuando este sistema opresor nos empieza a quitar todo? Cuando este sistema opresor nos manipule,
Cuando este sistema opresor nos diga qué comer o qué no comer. Cuando este sistema opresor nos suba los precios de todo, así como lo está subiendo el día de hoy. $10 una libra de carne. ¿A dónde? ¿A quién vamos a correr? Yo tengo este mensaje para ti, hermano. Hay un Dios en los cielos que todo lo ve y todo lo sabe. Y Él creó todas las cosas. Y Él creó el perdón para el pecador. Hoy solo te pide que te arrepientas, que aceptes a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Redentor y Salvador. Y Él, hermano, Él te va a perdonar a través del Mesías. No importa el pecado, no importa la falta. Él nos perdona. Amén. Así que seguimos. Perdonarnos los unos a los otros. Para los que hemos creído en el Mesías Yeshua, es esencial y básico perdonarnos los unos a los otros porque de la manera que demostramos el carácter de nuestro Dios. Mire lo que dice, parábola del deudor. Vamos a ir a Mateo 18, del 21 al 35. Toda esta parábola tiene que ver con el día del jubileo, con lo que el Mesías Yeshua hizo con nosotros. Dice, Mateo 18 del 21 al 35 dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y mira otra vez, 7 veces. No 7, dijo, respondió Yeshua, sino 70 veces 7. Otra vez volvemos por múltiplos de 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey, oiga bien, se puede comparar a un rey que decidió poner fin al día de las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero, que estamos hablando del día del jubileo. En el proceso le trajeron a unos deudores que le debían millones de monedas de plata. Está tremendo esto. No podía pagar, dice. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y oiga bien lo que dice, y lo liberó y lo perdonó de la deuda. ¿Qué le decretó? Un Yom Kippur, un jubileo. Esto está conectado con el jubileo. Pero ahora mire lo tremendo. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Hoy no estamos nada lejos de esto. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del amor del Eterno y nos hemos convertido en estos opresores. Incluso el mensaje que estamos llevando a las naciones de vuelta a la obediencia, lo que hemos empezado es a ser opresores. Nosotros estamos llamados a reflejar el amor y la bendición que el Eterno ha traído a nuestras vidas, a tener misericordia con los demás, a proclamar el año agradable del Eterno. Mire lo que hizo lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Y mire lo que le dijo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturara hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes. ¡Wow! Esto es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si niegan perdonar de corazón
a sus hermanos. Este es el mensaje del jubileo, hermano. Este es el mensaje del jubileo. Perdonar. Si hoy tenemos la humanidad que tenemos, es porque nos hemos olvidado del perdón. Es porque nos hemos olvidado de tener compasión con los demás. Y es porque nos hemos olvidado de mostrar la justicia y la bondad del eterno Dios, del que nos creó, del que nos da todo lo que tenemos. Que sea el Eterno ayudando a cada uno de nosotros a poder manifestar el amor que Él nos ha dado. Que nos enseñe a perdonar como Él ya nos perdonó primero. Amén. Así que seguimos. Seguimos. Así que el Mesías vino a declarar un Shemitah, vino a declarar un año del jubileo. ¿Por qué? Porque había remisión de pecados. Miren lo que vamos a ver ahora en Mateo 28, 26. Mateo 26, 28 permítame, 28, 21. Perdón, Mateo 26, 21 al 28. Creo que sí lo puse. No me confundí, pero miren aquí qué tremendo. Porque es que este es hebreo, pero me confundí aquí. Ok, ya estoy. Sí, Mateo 26, 28. Estoy bien, Mateo 26, 28. Mira lo que dice Mateo 26, 28. Vamos a... Denme, solo quiero hacer un cambio. Ok, ahí está. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta parte, remisión de los pecados, es afices. ¿Por qué es tan importante esto? Miren, esto es sumamente importante entenderlo. Hay mucha gente que el día de hoy está negando a Yeshua, hermano. Miren, esa gente no sabe ni por dónde se está yendo. La sangre humana no era acepta por el Eterno. Por lo tanto, Yeshua no puede ser un simple hombre, hijo de María, hijo de José, porque no había sangre humana que pagara por los pecados del Padre, por los pecados que la humanidad había cometido. El Padre no acepta sacrificios humanos. Por lo tanto, la sangre de Yeshua tenía que ser divina, tenía que venir directamente del Padre. Yeshua no es hijo de María ni de José. Amén. ¿Por qué? Mire esto qué tremendo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Sin la sangre de Yeshua, usted y yo no hubiéramos podido tener acceso al reino del Eterno porque no hubieran sido perdonados nuestros pecados. Y para que esos pecados fueran perdonados, también debería de ocurrir ese jubileo en Yeshua. Mire Hebreos 9:22 lo que nos dice. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si el Mesías no hubiera derramado su sangre por nosotros y hubiera pecado, nosotros no tuviéramos acceso al Padre. Era necesario que el Mesías padeciese. Y ahorita vamos a conectar otra parte bien importante. Porque el sacrificio del Mesías quitó el pecado, lo que nos alejaba del Eterno. Ahora la pregunta es, en el sistema tradicional se nos enseña que nosotros ahora no estamos bajo la ley, pero en realidad nunca estuvimos bajo la ley, porque consideramos que siempre hemos sido gentiles. Por lo tanto, la ley no nos pertenecía a nosotros. Y entonces el Mesías no tenía que morir por usted y por mí porque no pertenecíamos a la ley.
a menos que hayamos pertenecido a la ley del Eterno, es que el Mesías podía venir a morir conforme a la ley por nosotros. Yeshua dijo, yo vine a buscar lo que se perdió. Si él vino a buscar lo que se perdió, las ovejas perdidas de la casa de Israel, eso significa que nosotros le pertenecíamos a él, que en algún punto de la historia nos perdimos y que y nos perdimos por el pecado literalmente, y que a través de Yeshua ahora él perdonó ese pecado por el cual fuimos expulsados del Eterno, de la presencia del Padre, y ahora a través de la remisión de pecados, ese jubileo que es a través de Yeshua, usted y yo tenemos ese perdón y podemos ahora regresar de nuevo al Padre. ¿Dónde nos pone eso? Miren, siempre lo he dicho y otra vez lo vuelvo a decir, el único que sabe con certeza cuánto cuesta un mandamiento es Yeshua, porque a él le tocó pagar por usted y por mí. Si la ley hubiera sido maldición como se nos enseña, y si la ley tenía que pasar, o que ya pasó como se nos enseña, ¿para qué muere el Mesías? Si de todos la iba a quitar. Eso no tiene ni pie ni sentido. Lo que pasa es que hemos malinterpretado las cartas. El Mesías en ningún momento vino a abolir los mandamientos. A través del Mesías, usted y yo ahora pertenecemos al reino del Eterno. Y si pertenecemos al reino del Eterno, ahora también guardamos la constitución del Eterno. Y la constitución del Eterno son los mandamientos, estatutos y decretos. Miren, eso es algo tan sencillo de explicarlo. Cuando usted se hace ciudadano, si usted es ciudadano mexicano y se viene y se hace ciudadano estadounidense, ¿va a seguir guardando las leyes de México viviendo en Estados Unidos? No, va a guardar las leyes de Estados Unidos y eso lo hacen parte del pueblo de Estados Unidos. Nosotros ahora guardamos los estatutos, leyes y mandamientos del reino del Eterno. ¿Y cuáles son los estatutos, leyes y mandamientos del reino del Eterno? Los mandamientos. Eso es lo que nos da el derecho legal para recibir todas estas bendiciones. Miren lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este es Efesios, no le puse aquí, pero es Efesios 1 del 3 al 7. Mira lo que nos dice Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y mira lo que dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sin el Mesías Yeshua, mire que aquí dice adoptados hijos suyos. Si no hubiéramos recibido el perdón de pecados, no hubiéramos sido adoptados como hijos del Eterno. Era necesario que el Mesías muriera y declarara ese jubileo para todos nosotros para ser llamados hijos suyos. Ahora, cada vez que se predique ese perdón de pecados, y esa es nuestra función el día de hoy, nuestra función es este mensaje. Espero que todos lo podamos captar. Vamos a ir a través de aquí ya más rapidito. Dice, Lucas 24:47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Aquí nos da una fórmula. Usted y yo no podemos recibir el perdón de pecados sin arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por eso en Lucas 24:47 nos está diciendo que se predique en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Yeshua, el arrepentimiento y ya después el perdón de pecados. Pero ¿de qué nos vamos a arrepentir? No vamos a ahondar en esta palabra, pero el arrepentimiento es la palabra teshuva,
en hebreo que tiene que ver con dejar de darle la espalda al Eterno. ¿Saben en qué momento le dimos la espalda al Eterno? En el momento que dejamos de guardar sus mandamientos. Ahora el arrepentimiento es volvernos a los mandamientos del Eterno. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no solo es dejar de fumar, beber, bailar, ir a la disco. Eso no es arrepentimiento. Eso es ser un buen ciudadano, ya lo sabemos. Arrepentimiento es dejar de quebrar los mandamientos del Eterno. Aclaro también, he escuchado mucha gente hablando que dice que hay que guardar los 613 mandamientos. Eso no es cierto, porque no estudian y solo repiten, es que dicen que hay que guardar los 613. No es cierto, porque unos mandamientos eran para la mujer, otros mandamientos eran para los sacerdotes, otros estamos viendo que eran para la tierra, otros para los hombres. Es mentira, pero como no estudiamos, no entendemos el contexto, pensamos que tenemos que guardar los 613 mandamientos. Aquí miramos otro ejemplo, Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. La misma fórmula, arrepentirse primero y luego después el perdón de los pecados, que es afices. A menos que nos arrepintamos, es que la palabra afices se hace válida en nosotros. Si no hay arrepentimiento, no hay jubileo, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Por eso necesitamos arrepentirnos primero, arrepentirnos de quebrar los mandamientos. Hechos 13:37. Hechos 13:37 dice, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de pecados. Y oiga bien esta parte es sumamente interesante. Y que todas las cosas que no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Hay cosas que la ley de Moisés nunca las pagó. Y esas, ¿cuáles son? No había sacrificio para adulterio, no había sacrificio para rebelión y no había sacrificio para idolatría. Esto es bien importante entenderlo, porque el Mesías Yeshua no pagó por todos los pecados. Pagó por los pecados que nos alejaban del Eterno. Ahora la pregunta es, dice que paga por los sacrificios de idolatría, de adulterio, de fornicación, de rebelión, perdón, el de rebelión. Si usted y yo decimos que no estamos bajo la ley y que éramos gentiles, que nunca estuvimos bajo la ley, entonces, ¿cómo el Mesías pagó por esos pecados, por usted y por mí, si nunca tuvimos ley? Nunca tuvimos ley. Y ahora 2000 años predicamos que no estamos bajo la ley. Pero resulta que el Mesías muere por esa ley. Por la ley que nosotros mismos quebramos. A menos que esa ley haya estado sobre nosotros y que nosotros la hayamos quebrado, entonces es que ahora el Mesías tiene que venir a morir para pagar por la ley, pero no para anular la ley, como él lo dijo en el 5:17, en Mateo 5:17, sino que a través de él, ahora usted y yo podamos guardar los mandamientos con un entendimiento, sabiendo que no tiene que guardar los 613 como le dice la gente que no estudia. Mire pues lo que dice, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello que se habla a los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque algunos os la describiera. Mire, este texto se pega tremendo al día de hoy. La hermana Liliana Hunter tiene una guerra con la gente que dice que las dos casas no existen, y básicamente es lo que sucede el día de hoy. Mire, ellos son unos burladores, maravillados, que dicen que eso no es cierto. Y aquí mismo el Eterno estaba anunciando que ellos no lo iban a creer, así que hay que tener cuidado con eso. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Ellos solo se reunían el día de reposo, ahí no existía el domingo. Y terminaban la reunión de la sinagoga. Muchos de los judíos y los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Hechos 25:15. Esta parte a mí me sorprendió. Esta parte a mí me sorprendió y les voy a decir por qué. Aquí estamos hablando del convertimiento de Pablo. Y mire lo que dice Pablo.
Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Ahora mire lo que sigue. A quienes ahora te envío, a quienes ha enviado Pablo, a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz que vino a ser Yeshua, a proclamar libertad. ¿Por qué? Porque antes estábamos en las tinieblas. Para abrir nuestros ojos, mire de quién nos libró, de la potestad de Satanás. Esta palabra potestad es una palabra legal. Una palabra legal. Satanás tenía la potestad legal de nosotros porque estábamos muertos en delitos y pecados, en tinieblas. Pero a través de la remisión de Yeshua, del jubileo, oiga bien lo que dice, y de la potestad de Satanás, a Dios, ahora, a través de Yeshua, usted recibe al Eterno para que reciban por la fe, que es en quién, en mí, en Yeshua, perdón de pecados. Y no solo eso, y aquí es donde me quiebra, y herencia entre los santificados. Si Yeshua no hubiera muerto y pagado por su deuda, no tendríamos pecado, no tendríamos perdón de pecados, o sea, jubileo, pero otra cosa sumamente interesante, no tendríamos herencia. Esto es tremendo. Mire lo que nos dice ahora el libro de Hebreos, herencia por medio de su muerte. Es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto, hablando de un pacto renovado. Porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones. Eso fue lo que hizo Yeshua, nos liberó de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Si Yeshua no muere, nosotros no tuviéramos herencia. Eso es tremendo. Mire lo que dice. Porque donde hay una herencia necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le prometió la herencia? Ahora, Abraham. ¿Eso qué nos quiere decir? Que somos hijos de Abraham, descendientes de Jacob. Y es de esa manera que podemos recibir a través de Yeshua la herencia. Si él no hubiera muerto, no tendríamos herencia. Por eso dice, porque donde hay una herencia necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Eso nos lo está diciendo Hebreos 15, Hebreos 9 del 15 al 17. Porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Yeshua muere también para que nosotros tengamos esa herencia y esa vida eterna. Sin eso no hubiera sido válida. Es tremendo. Miren lo que nos dice Colosenses 1, del 10 al 14. Ya me lo vamos a terminar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. Oiga bien lo que nos dice Colosenses ahora. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo. Jubileo, porque nos libera del opresor, nos libera de la deuda y ahora nos regresa al reino del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que ahorita acabamos de ver la parte de cómo Yeshua cumplió el jubileo y cómo Él es nuestro jubileo el día de hoy. Ahora vamos a hacer un último
Una última conexión y ya casi con esto terminamos. Dice que en el día de expiación había el toque de la trompeta después del día de expiación. Vamos a conectar esto ya con el Apocalipsis y lo que viene para el último tiempo. Sabemos, cuando estudiamos el templo, que en el templo se tocaba el shofar. Y acabamos de ver que el shofar se tocaba para el decretar el jubileo después del día de expiación. Mire lo que nos dice Levítico 25:9. Entonces, en el 10º día, después del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar. Sonarán el shofar por toda la tierra, también conocido como shofar Hagadol. Miren lo que nos dice en Mateo. Esto es bien interesante, porque Mateo 24:29 nos dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y mire lo que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acabamos de establecer que sin expiación no hay jubileo. Sabemos que Yeshua va a venir en un jubileo a proclamar a los que en él creen un jubileo de eterna redención, donde va a transformar nuestro cuerpo, nos va a hacer volver al Padre, nos va a regresar a nuestra tierra, nos va a regresar a nuestra familia. Va a haber el perdón de pecados. Y dice que va a ser con gran voz de trompeta. Esta trompeta se sonaba y se sonaba en el templo. Había un lugar específico. Y ya sabemos, por lo que hemos visto, que esa trompeta, ese shofar se sonaba después de recibir el perdón de pecados. Mira lo que nos dice Isaías 27:12. Acontecerá en aquel día que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Mire otra vez trompeta para hacer una recolección. Volvemos a ver ahora en 1 Corintios 15 del 51 al 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. Y por último, Apocalipsis 10:10, mire lo que nos dice y con esto cerramos. Dice, Apocalipsis 10:1 al 7, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenían en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días, y oiga bien lo que dice aquí, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, otra vez trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Amén. Así que el misterio de la trompeta se va a cumplir,
y dice que en ese tiempo Él nos va a recoger y vosotros, dice, seremos llamados sacerdotes, ministros de Dios y comeremos las riquezas de las naciones y con su gloria seremos sublimes. Amén. Así que yo espero, hermanos, que con esto cierro. Palabra fiel y verdadera es esta de Timoteo, dice, si muertos con Él, también con Él viviremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Así que, si sufrimos, también reinaremos con Él. Espero que esta enseñanza del jubileo, hermanos, les haya hecho comprender la importancia del Mesías Yeshua, que Él sea bendiciéndolos, guardándolos, protegiendo a cada uno de ustedes, sus familias, que sea el Mesías proveyéndoles todo lo que necesitan y que se regocijen. Y que se regocijen en la bendición que Él nos ha dado. Vamos a hacer el toque de chofar como un toque. Y fíjense, una cosa que le comentaba a mi esposa, cuando nosotros nos jubilamos, ¿qué decimos? ¿Cómo decimos? Yo ya me jubilé. Tiene que ver con la palabra. Ya se liberó del trabajo, amén. Así que sea el eterno Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a hacer el toque del chofar como simbolismo de ese último toque donde todos vamos a recibir a Yeshua, a Jesús, nuestra expiación, nuestro gran chofar, nuestro jubileo, porque todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Amén. Así que vamos a hacer este toque del chofar y ya con eso cerramos aquí en la parte de Facebook, pero sigo conectado con mis hermanos en GoToMeeting. Amén. Así que el Eterno los bendiga y los guarde. Hacemos el chofar y ponemos una alabanza y nos despedimos. Shalom. Bendito sea el Eterno, Dios soberano, que nos ha consagrado con sus mandamientos y nos ha dado la ordenanza de escuchar el sonido del chofar en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén. Vamos a poner una alabanza. Ya con esto me despido de los hermanos de Facebook. Espero que los pueda ver el próximo Shabbat. Amén. Shalom, shalom. Manito, ¿va a hacer el Capalive? Tu trono perfumar con mi corazón. Desde hoy fuego en mi interior. Acércate, gloria quiero ver. Yahweh, que tu espíritu descienda y llene todo este lugar. Haz que todo en mí exalte tu santo nombre y todos verán que reinas con poder y autoridad. Reinas con poder y autoridad.
Shalom a todos mis hermanos de Facebook, somos EMC Chalón Las Vegas. Los bendecimos en el nombre grande y poderoso de Yeshua, que el Eterno esté con ustedes, que tengan una semana llena de paz, de amor, que el Eterno prospere sus hogares, que el Eterno alcance a sus hijos e hijas, que la bondad del Padre Yahweh Sebaot resplandezca en cada uno de ustedes y que sea Él dándoles la convicción y la certeza de que Él vive y reina. Amén. Así que el Eterno los bendiga. Somos EMC Chalón Las Vegas. Puede buscarnos en Pastores Cerrato en Facebook. También estamos en EMC Chalón Internacional con mi pastor Diego Higuita. Así que bendiciones a todos. Shalom. Bueno. Ya terminamos en Facebook. Shalom, amados. Déjenme ver si puedo abrir esto. Ahora sí, espérenme. Bueno, shalom a todos. Bueno, ¿alguien quiere agregar, decir algo a lo que vimos? Espero que les haya gustado, que haya sido un tema bastante interesante. Vamos a